¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno, primero que nada queremos iniciar agradeciendo a todos los medios de comunicación por la cobertura que nos han ayudado a darle a este tema tan importante, prioritario para el gobernador, para el gobierno del estado, a lo largo de estos días, desde el día sábado, refrendar nuestro compromiso con el hecho de que esos actos no queden impunes. Y el día de hoy, en ese sentido, para presentarle los avances de la investigación, está con nosotros el fiscal general de justicia del estado, el maestro Cristian Paul Camacho Osnaya, y nos acompaña también, en caso de que haya alguna pregunta para él también, el secretario general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, pero el general Arturo Medina Mayoral, secretario general es otro. Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muy brevemente, para no entretenernos, quisiera mostrarles una información que pedimos su apoyo para que nos ayuden a difundirla, o más bien a aclarar que se trata de información falsa. Es una información que se está publicando en algunas redes sociales. Esta me parece que es de Facebook. Y aunque sí tiene el 089, que es el número de denuncias para extorsión, vienen ahí dos correos electrónicos, ustedes los pueden ver ahí, atención ciudadana 11az.m.sac. Regrésenle, por favor. Bueno, ahí está la siguiente, sí. Ese es el correo en donde se está pidiendo a las personas que denuncien cualquier tema de extorsión y piden una serie de datos que pueden ser datos sensibles para cualquier persona, datos personales. Entonces, decirles que todas las denuncias, ustedes ya cuentan con los números oficiales, el 911, el 089. Hay otro tipo de publicaciones en donde también están pidiendo que se denuncien algún tipo de extorsión. Creo que el fiscal también podría ampliar un poco sobre cuáles son los métodos de denuncia actualmente para estos delitos, pero pedimos de su colaboración, de su total colaboración, por favor, para que podamos en sus medios de comunicación aclarar que este tipo de información es falsa y que puede ser incluso en contra de las personas, del interés legítimo de las personas, al dañar o vulnerar sus datos personales. Siendo así, le voy a pedir, por favor, al fiscal general de justicia del Estado que proceda con el tema central de la conferencia para posteriormente esperar sus preguntas y dar respuesta a las mismas. Muchas gracias a todos, a todas. Bueno, aquí tienen los oficiales. Esta es la información que la propia Secretaría de la Defensa Nacional nos comparte. Ojalá y nos puedan ayudar a compartir los datos oficiales que la defensa pone a disposición. Ahí están los números, 089, 911 y el 088, junto con algunos números de celular y de WhatsApp, a los cuales pueden recurrir las personas de manera anónima. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto lo regresamos, y si les parece también les enviamos todo este material para que lo puedan tener a su disposición. Gracias. Muy buena tarde a todos. Gusto en saludarlos. Primero que nada quisiera iniciar haciendo relevancia a los eventos registrados del pasado sábado 18 de julio. Un evento donde realmente consternó a la sociedad zacatecana. Nos lastimó a todos, a la sociedad en general, funcionarios, y quisiera iniciar dando ese pésame a las familias, pero también ese compromiso de que habrá justicia. Vamos a recapitular un poco de los eventos. Ese sábado se registraron 3 eventos. El primero de ellos registrado y reportado en el municipio de Morelos. Posteriormente se tomó conocimiento
de un evento más en el municipio de Pánuco y al final en el municipio de Sain Alto. Quiero informar que todo lo que se ha comentado aquí siempre ha sido con una perspectiva diferenciada. Siempre hablando desde un tema de protección a la víctima. A lo mejor algunos comentarios se sacaron de tono o intentaron. Jamás la esencia de la autoridad se va a justificar. Por lo menos no en las personas que estamos aquí, mucho menos si lo hablo de manera personal, ni de su servidor ni de una institución. Al contrario, siempre será asumir y atender como es. Y bajo esos principios y derechos de justicia y verdad, es que el día de hoy estamos aquí frente a ustedes. Quiero recapitular que en un momento hicimos mención cuáles son las líneas de investigación que se siguen en estos 3 lamentables hechos. Primero, estamos hablando que estamos frente a un tema de extorsión. Y ante ello quiero que hagamos un poco de memoria y recordar lo que sucedió y que se registró en septiembre de 2025. Aquellas denuncias públicas que incluso en algunos medios de comunicación, justamente aquí en Plaza de Armas, es cuando se detona que se estaba dando un tema de extorsión en contra del sector de la construcción. En ese momento, la Mesa Estatal de Construcción de la Paz, todas las autoridades que la integramos, nos activamos de manera inmediata. Recordarán que desde la Fiscalía llevamos a cabo la ejecución de 4 órdenes de cateo, 2 en 2 oficinas y 2 más en 2 patios de materiales. Sin embargo, hicimos un llamado, de los cuales ustedes fueron testimonios, fueron testigos y nos ayudaron, que en ese momento no había ninguna denuncia. Pareciera que las cosas en ese momento se habían calmado. Sin embargo, lamentablemente, en este año, y específicamente en el mes de junio de este año, se volvió a dar una circunstancia similar. Ante esta situación, la Fiscalía actuó de manera inmediata y se complementó una orden de aprehensión en contra de una persona. Y me voy a ser muy específico porque esta persona es punto clave en esta situación. Me trata de Guillermo N. Esa persona apodada como el Monumento. Esa persona que se hacía pasar como un líder sindical o incluso un gremio de sindicatos unidos. No podemos pasar por alto que las víctimas estamos hablando que son empresarios de la construcción. Y esta situación está totalmente ligada. Pero también dentro de la investigación se tiene conocimiento y se cuenta con datos suficientes que por lo menos 2 de ellos tuvieron una participación activa dentro de este círculo de extorsión. Y quiero ser muy preciso y nuevamente, no es un tema de estigmatizar, mucho menos lo que quiero es revictimizar. ¿Por qué? Porque esta participación también somos conscientes que puede ser de manera voluntaria o de manera coaccionada. Y lo repito, es una línea de investigación porque carecemos de denuncia alguna. Ante esta situación se iniciaron diversas acciones que nos han permitido establecer, y lo hemos dicho, como parte de un epicentro el municipio de Fresnillo. La mayoría de los empresarios, que son empresarios reconocidos, tienen ciertas labores comerciales en el municipio de Fresnillo. Se habla también de un expresidente municipal que hoy es una persona sin vida, y me refiero al empresario Ignacio Castrejón, que es un empresario reconocido, que por alguna situación concurría con ciertas actividades empresariales en el municipio de Fresnillo. Además, se cuenta con otras actividades de otras personas no directamente ligadas a la construcción, sino también al sector productivo, pero también al sector comercial de bares. Y repito, aquí está la situación. Esto es lo que estamos investigando. No podemos perder de vista que hay 2 funcionarios. Entre ellos hay un funcionario de alto nivel y un funcionario que incluso tenemos datos, que era responsable hasta cierto grado de la dación de obras, de la gestión de recursos, del otorgamiento de permisos, incluso trabajaba en la elaboración y organización de la Feria Nacional de Fresnillo. Es una situación que realmente hay que poner muchísima atención. En el primer comunicado que hicimos, que participamos, hacíamos mención también de la posible participación de servidores públicos. Y justamente ahí es donde quiero llegar. Todos los empresarios tienen un vínculo estrecho con el ayuntamiento, específicamente con esta persona que hoy falleció. Repito, es una línea de investigación bajo esos principios de derecho, atendiendo a la verdad y la justicia. Entonces, por ello es muy importante las acciones que debamos de emprender.
Reconozco el llamado que han hecho diversos actores, el llamado que han hecho diversos actores políticos, sociedad, a sumarse en este esclarecimiento de los hechos. De manera principal del alcalde de Fresnillo, Javier Torres, quien acaba de hacer mención que de manera voluntaria participará y coadyuvará, colaborará con las investigaciones. Y desde aquí hago un llamado público y muy atento, como fiscal general de justicia del Estado de Zacatecas, que por favor atienda el llamado de la Fiscalía. El día de ayer se intentó contactar en las instalaciones de la presidencia. Sin embargo, por cuestiones personales y de salud que respetamos, evitó esta comparecencia y esta entrevista. El día de mañana está citado ante las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Alto Impacto. Y no lo digo como estar frente a un crimen político. Simplemente lo digo porque la persona que estaba bajo su cargo, que hoy está sin vida, él tiene una relación laboral. Y su testimonio va a ser parte fundamental y esencial para poder esclarecer este hecho tan lamentable. Pero también él debe tener conocimiento de los alcances de su persona. Sin lugar a duda, como funcionario público, no tiene ningún impedimento para hacer esta manifestación ante la justicia. Entonces, de esa manera es el llamado, un llamado firme y público. En este tema de personas involucradas, quiero informar también, existe una línea de investigación muy fuerte. Esa línea de investigación lleva a lo financiero. A través de la unidad de inteligencia financiera, se han congelado diversas cuentas bancarias y se está solicitando el análisis también de otras más. Repito, no podemos dejar únicamente como el tema de extorsión, sino también la participación de posibles o posible funcionario público. Eso ya nos lo dará la investigación. Por último, es muy importante establecer, no nos podemos salir de la línea, pero tampoco podemos ser omisos ante lo que hoy tenemos, 10 personas sin vida. Y es decir, aquí me refiero directamente al homicidio. No será una justificación que estemos hablando de extorsión. No será una justificación que estemos hablando de la coalición o involucramiento de posibles servidores públicos. Estamos frente a un hecho delictivo de alto impacto, como lo es el homicidio. Tenemos 10 víctimas, y así tendrán que ser reconocidas y tratadas en todo momento. Y también quiero aprovechar la oportunidad y el momento, el espacio público, para agradecer a las autoridades que integran la Mesa de Construcción de la Paz, a la Defensa, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a la Fiscalía General de la República, al Centro Nacional de Inteligencia, quienes de manera cercana han coadyuvado en la investigación de este asunto, un asunto verdaderamente complejo. Pero también agradezco a las autoridades que integran el Gabinete de Seguridad Nacional, que desde el primer momento nos han dado el respaldo y hemos tenido comunicación de manera directa. Me refiero a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al señor secretario y subsecretario. También al titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y directivos del Centro Nacional de Inteligencia. Avanzando este tema, quiero informar los avances que tenemos hasta este momento. Y son avances que son conjuntos, no es únicamente de la Fiscalía. Como le acabo de mencionar, la participación de cada una de las autoridades ha sido esencial para llegar al momento que al día de hoy estamos y podemos informar. A partir de que se dieron los hechos, se han ejecutado una serie de acciones, serie de diligencias. Entre ellos, tenemos, únicamente hablando del tema de Fresnillo, tenemos 5 cateos ejecutados. 5 cateos que nos han permitido recabar diversos documentos, datos, indicios, dispositivos electrónicos. Y a su vez, en una gran acción por parte de las fuerzas estatales, la Fuerza Estatal y las Fuerzas Armadas, han logrado la detención de 5 personas. 5 personas claves para esclarecer este hecho, las cuales están relacionados con delitos federales que ya tiene la Fiscalía General de la República y también delitos del fuero común, por los cuales 2 de ellos ya han sido vinculados a proceso y me refiero a 2 adolescentes. De manera especial, quiero recalcar, se han logrado el aseguramiento de 6 vehículos, entre ellos 4 vehículos de las víctimas, pero también hemos logrado la intervención de comunicaciones de más de 10 líneas telefónicas, lo que nos ha permitido confirmar la primera teoría del caso que teníamos y nos ha también permitido conocer cuál fue el seguimiento y cuál fue la ruta de las víctimas, lo que esto es también parte de un despliegue operativo. También en esta misma acción de intervención de comunicaciones estamos trabajando en la extracción de más de 30 dispositivos electrónicos. Hemos logrado obtener videograbaciones que nos han permitido conocer 4 vehículos que participan en el homicidio
de 9 personas. Recordar que el empresario reconocido Castrejón es en San Alto. Pero ya tenemos identificado 4 vehículos, los cuales participan en los eventos de Pánuco y de Morelos. Asimismo, repito, hay un análisis financiero de manera exhaustiva. Hay una colaboración directa con la Unidad de Inteligencia Financiera y también con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica con la cual cuenta la institución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Además, en estos lamentables hechos hemos logrado identificar por lo menos la participación de 4 armas de fuego. Indicios balísticos que han sido procesados de manera exhaustiva y han sido registrados en un sistema nacional denominado IBIS. Es decir, en algún momento si alguna de estas personas las detienen y se le asegura esa arma de fuego, ya está registrado como ser partícipe del evento que ha pasado aquí en Zacatecas. Además, como un dato relevante, dentro de las detenciones que ha logrado la Policía Estatal en coordinación con las áreas de inteligencia de la Guardia Nacional y de la Defensa, se logró el aseguramiento de 2 vehículos, entre ellos un vehículo de alta relevancia. Es una camioneta pick-up, la cual, tras de ser analizado de manera minuciosa, elementos de compañeros y compañeras de servicios periciales han logrado determinar la existencia de rastros lofoscópicos, en específico de sangre. Indicios que en este momento están siendo procesados y no pasarán más de 3 horas para que podamos obtener realmente el dictamen final y poder estar en condiciones, ahora sí, de poder imputar los delitos de homicidio doloso. Repito, 5 personas detenidas, entre ellas hay 3 con una alta probabilidad de una participación. Únicamente nos hace falta cerrar un dictamen científico. Hasta el momento sería cuánto. Gracias. Muy bien, si nos lo permiten, también brevemente el general Arturo Medina Mayoral tiene una recapitulación, un resumen de las acciones llevadas hasta ahora, muy breve, antes de que demos paso a las preguntas. Entonces le pediría al secretario Arturo Medina Mayoral, general, si por favor nos ayuda con su intervención. Buenas tardes, nada más vamos a reafirmar las información, ¿no?, que proporcionó el señor fiscal, un poco más detallados. También tenemos dentro de esta información pues el arribo de las Fuerzas Especiales de la Ciudad de México, que vienen a reforzar y ampliar esa área de operaciones para que podamos decir que estamos cubriendo todo ese espacio en el que tenemos indicios de que son o que fueron ahí donde se llevaron a cabo actos ilícitos. La siguiente, por favor. La que sigue. Esta es una línea de eventos de la que platicábamos hace rato, que detalló el señor fiscal, cómo la fuimos llevando por días y por horarios, de cómo se ha ido avanzando en cada una de las acciones donde estamos participando todos, el Ejército, la Guardia Nacional, desde luego la Policía Estatal, en los aspectos operativos y en la parte de la investigación detallada, pues la Fiscalía, cada uno de esos puntos los ha ido procesando y dando seguimiento. Estamos trabajando de manera coordinada, como pueden ver, desde el primer momento en que se supo ya la acción. Han de recordar, y lo voy a volver a repetir, que no tuvimos ninguna información antes, ninguna denuncia, ni alguna llamada para que se pueda aplicar el PCO que tenemos. Un PCO es un procedimiento sistemático de operar, también se le llama protocolo. Tenemos un protocolo, para ser más claro, de actuación cuando tenemos el reporte de una persona que no la localiza. De inmediato aplicamos ese y la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Tenemos despliegues en más de 30 municipios de personal, incluyendo ahí lo que es la Guardia Nacional y nosotros. No tuvimos reportes, por eso no se aplicó el famoso protocolo que tenemos, pero ahí están
cómo se han ido desarrollando en las áreas que se sospecha o que hemos obtenido información que se cometieron esos hechos ilícitos. La siguiente, por favor. Pues el área de operaciones que traemos ahorita un poco más acotada y detallada en base a las investigaciones y a los datos que se encuentra la Fiscalía recabando cada momento. Y aquí pues ya se encuentran 100 más del ejército que mandaron de la Federación, de la Ciudad de México, que llegaron a la lucha, que muchos estuvieron ahí, que son fuerzas especiales para poder entrarle más a la zona serrana y esas áreas que necesitan un recorrido más detallado, buscando personas de la delincuencia organizada. Eso nos toca a nosotros, es parte del cerco. La otra parte le toca a la Fiscalía, que es lo que está haciendo, y les informó. También llegó anoche un helicóptero de gran capacidad, también si es necesario, para reforzar las operaciones conforme vayan avanzando. Es un helicóptero Cougar del ejército mexicano. Tenemos el helicóptero Black Hawk de nosotros, también reforzado para apoyar las operaciones, y un helicóptero mediano que es un 407 más ligero para poder efectuar reconocimientos. Sigue la operación en esas áreas y el día de hoy se iba a hacer otro cateo de los avances que están llevando. Todos esos cateos, aunque no haya detenidos ahorita, están dando los indicios para poder llegar a una determinación de quiénes participaron y quiénes colaboraron, si es que hubo colaboración de otras personas. La siguiente, por favor. Estas son las acciones más detalladas. Lo que sucedió el 19 en Betagrande con el despliegue inmediato, ese vehículo, cateo que llevó a cabo la Fiscalía. En el despliegue del día 20 tuvimos un detenido. La siguiente, por favor. Este es Manuel N., de 22 años, originario de Culiacán, Sinaloa. Le apodan en su grupo el Sinaloa. Él venía con 2 camionetas más atrás, un poco retiradas, con gente armada. Agredieron a la Fuerza de Reacción Inmediata, se repelió la agresión, pero sí estaban retirados, alcanzaron a dar la vuelta y salir, y se aseguró el vehículo con lo que ustedes ven ahí, droga, y una gran cantidad de droga, ¿no? La siguiente, por favor. También en el área de Sainalto se aseguró jovencito, niño de 15 años, que anda también en actividades de eso. Y eso porque es el área que tenemos de recorrer, ¿no? Ahí está cubierto. Ustedes ven la gráfica que tanto estábamos cubriendo. La siguiente, también en Fresnillo realizaron un cateo y también el aseguramiento de estos 2 jóvenes y esa señorita, una niña también de 16 años que ya anda ahí involucrada. Esos 2 hombres son uno de Durango, uno de Sinaloa, y la niña de Zacatecas, de Jerez, para ser exactos. Con esas actividades y esa camioneta que ya la está analizando, lo que dijo la Fiscalía, por algunas cuestiones que detectaron en ella. La siguiente, por favor. Un cateo más. El aseguramiento de este vehículo Frontier sin reporte de robo. En Fresnillo, ahí en la parte de Francisco y Madero, en el área más o menos donde hubo la agresión y la detención inicial, que es 6 de febrero y Montemariana, y ahora aquí en Francisco Madero,
esa casa, ahí un poco alejada de la comunidad, también está siendo procesada por por la fiscalía. Una más, tenemos ahí el cateo, también en Fresnillo, y por narcomenudeo, este elemento también que fue ahí en la colonia Bellavista, en Zacatecas. Salió como parte de la operación, posiblemente no tenga, está un poco a retaguardia de los eventos. Y en el resumen que tenemos son los 5 detenidos y los 7 cateos que se han llevado a cabo con los aseguramientos, los vehículos que están siendo procesados, DVRs, el laptop, máquinas para contar billetes, motocicletas, tablas, radios, teléfonos, voz, y una serie de artículos propios que usa la delincuencia organizada. Esto es lo que estamos llevando a cabo. Hoy un despliegue más fuerte con los elementos de apoyo. Por ahí tenemos un video nada más, por si la bienvenida de las fuerzas que ustedes ya vieron. Pues nos hicimos un video de apoyo. Si lo tienen, lo presentamos. Si no, Zacatecas no está solo. La coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Zacatecas se fortalece. 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llegaron a nuestra entidad y se suman a los 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ya desplegados. Más presencia, más coordinación, más capacidad operativa. Con patrullamientos terrestres y reconocimientos aéreos, se reforzará la vigilancia en zonas urbanas, serranas y de difícil acceso. La seguridad no se detiene, las fuerzas de seguridad trabajan unidas por la tranquilidad de las familias zacatecanas. Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador David Monreal Ávila, Zacatecas avanza con determinación hacia la paz, coordinación, presencia y fuerza, por la seguridad de Zacatecas. gracias. Muy bien, compañeros, antes de las preguntas, nada más agradecer nuevamente al Gobierno de México, a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por el fortalecimiento que está dando para atender estos hechos tan lamentables que se dieron el día sábado. Como ustedes bien lo vieron, el día de ayer arribaron aquí a Zacatecas 100 elementos de fuerzas especiales que ya estarán siendo desplegadas de acuerdo a las instrucciones del comandante de la 11ª Zona Militar, el general Toscano. Entonces, si me lo permiten, ¿están de acuerdo? Pasamos a las preguntas. Iniciamos con Fernando Quijas de Alquimia. Hola, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos nuevamente. Quisiera preguntarles, primero, antes que nada, sería el tema de entonces las víctimas, para ser claros, eran víctimas de extorsión. O sea, para saber por qué fue, mencionan que la línea de investigación va por el tema del delito de extorsión, pero ellos estaban siendo víctimas de extorsiones. Y si este caso, que tiene que ver con la construcción, también tiene relación con la desaparición de quien era líder de la CTM, que tiene también ya bastante tiempo desaparecido. Si hay alguna, Palacios. Sí, Palacios, si tiene algún indicio de que también estuviera relacionado con el tema de las extorsiones en el ramo de los constructores. Y si también las personas detenidas, los chavitos detenidos, si hay algún tipo de ficha de búsqueda en, no sé, de los lugares donde son originarios, porque pues para saber, ¿no?, si los chavitos fueron reclutados allá o qué pasó con ellos. Y eso sería para Rodrigo, más que nada, ya sería la última, la de ¿qué se le responde a las cámaras empresariales que se han posicionado y que mencionan que esta ola de violencia puede frenar el desarrollo económico de Zacatecas, puede espantar el turismo, puede afectar, digamos, a las inversiones también? Si esto también se refleja en el tema de turismo con el Festival del Folclore que se va a iniciar, si se han cancelado también actos o turismo también que ya no va a dejar de venir. Serán mis preguntas, por favor. Sí, gracias. En primer momento, que comentaba, tenemos documentado, y lo digo de manera muy responsable, pero también jurídicamente, tenemos documentado de la participación de 2 de nuestras víctimas
dentro de ese círculo de extorsión. Repito, puede ser de manera voluntaria, puede ser de manera coaccionada. O sea, los niveles de violencia que acabamos de vivir en estos eventos es totalmente extremo, ¿no? No debemos de perder el centro de vista y la atención hacia las víctimas. Y lo tenemos documentado bajo una causa penal porque tenemos una persona judicializada. Por eso me atrevo a decirlo con tal seguridad, ¿no? Tampoco que es una justificación o intento de evadir cuál es la situación. No, no, no. La situación la comentamos desde el primer momento. Estamos hablando de extorsión. Es un tema que primero tenemos que entender y atender, ¿sí? El segundo, no cuentan con fichas de búsqueda. Fíjate cómo lo comentó el secretario de Seguridad Pública, el general Mayoral. Son 5 personas únicamente detenidas en este despliegue en Fresnillo. Hay muchos más detenidos, muchos más cateos en todo este lapso, del día 18 al día de la fecha. Sin embargo, estas personas son 3 jóvenes, 2 adolescentes. Solamente una de ellas, que es la adolescente, es originaria del estado de Zacatecas, específicamente del municipio de Jerez. Los demás son de Durango, son 2 de Durango y 2 de Sinaloa, y ninguno tiene o cuenta con ficha de búsqueda. Gracias. Secretario. Pudiera haber, esa es parte de la investigación. De lo que hace al líder Palacios, hay una investigación en curso, ¿no? Aún no ha sido localizada la persona, mucho menos un tema en cuerpo. Hay un cruce. Hace un par de semanas tuve una reunión con el líder sindical de la CTM. Justamente va avanzando, le hemos mostrado cómo ha ido avanzando. Sin embargo, en este momento no se puede perder ninguna línea de investigación. Repito, el detonante es la extorsión. Y es esta persona que al día de hoy está detenida y judicializada y vinculada al proceso por el delito de extorsión. Vamos, se habla de un tema de supuesto líder sindical. Entonces, créeme, estimado Fer, que no se perderá la vista, mucho menos esa línea de investigación. Al contrario, deben agotarse todas. Gracias. Sí. Bueno, entendemos la preocupación que se genera en el sector empresarial, pero yo quisiera también, lo hemos dicho siempre, desde el inicio, no podemos minimizar el hecho, es un hecho violento, es un hecho que hace tiempo no se registraba en Zacatecas, pero creo también que se tiene que poner en el contexto del tiempo, porque cuando se habla de una ola de violencia, estaríamos hablando de que se trata de un evento que nuevamente nos ha llevado a los niveles que teníamos en el pasado, y no ha sido así. El compromiso de este gobierno, del equipo que forma el gobernador a través de la Mesa de Construcción de Paz, es no regresar a los tiempos de 2021. En 2021 había 1,741 homicidios. Yo sé que las estadísticas son frías y que tal vez puedan parecer poco sensibles, pero en términos prácticos, realistas, el hecho es que la capacidad de reacción que hoy tiene el gobierno del Estado, en coordinación con la Federación, con la propia Fiscalía, es mucho mayor que hace 5 años. Tan es mucho mayor que tal vez antes sería difícil hoy tener a probables responsables de este hecho, y al día de hoy, antes de una semana, estamos hablando de que ya tenemos a personas, como lo señaló el fiscal, que falta una prueba científica para determinar su participación. Tenemos un despliegue intenso, pero además, incluso después de esta tragedia, estamos muy lejos de los niveles de 2021. Tenemos todavía una reducción de homicidios de 2021 a la fecha del 95%. Claro está, y se entiende, no lo vamos a ocultar, que un hecho así genera miedo, genera incertidumbre. ¿Qué podemos hacer frente al miedo y la incertidumbre? Pues primero, trabajar, dar resultados. Y eso es lo que estamos haciendo. Asegurarle al pueblo de Zacatecas que no va a haber impunidad. Y eso también lo vamos a cumplir. Y sobre todo, este esfuerzo se hace primero para dar con los responsables de los 10 homicidios. Segundo, como ya lo dijo el fiscal, para saber exactamente qué fue lo que pasó y tener toda la información necesaria
para explicar estas líneas de investigación que tiene la Fiscalía. Pero tercero, también para mostrar que hoy por hoy en Zacatecas quien la hace la paga. Y no vamos a permitir tampoco que haya crímenes que queden impunes. Por eso creemos que el sector empresarial, la sociedad zacatecana, por supuesto que genera incertidumbre, pero también puede tener confianza de que hay instituciones sólidas, robustas, con la capacidad de responder y que no estamos en los niveles de violencia del pasado. Y por otro lado, también antes de iniciar esta conferencia, me comuniqué con el secretario de Turismo, con el doctor Leroy Barragán, para preguntarle precisamente si se han cancelado o que él tenga conocimiento, al ser quien encabeza este sector, algún evento, ya sea una boda, ya sean reservaciones. La información que él tiene es que hasta el momento no se han cancelado ninguno de los eventos que estaban programados. Sin embargo, vamos a checar más a detalle si es que fue así, para poder también comunicar la información tal y como es, con total transparencia y en apego a la verdad. Pero al día de hoy, la información con la que contamos es que no se ha cancelado ningún evento. El Festival del Folclor tendrá su dispositivo de seguridad, como lo tienen todos los festivales que hemos llevado hasta ahora a cabo, y esperamos también que se trate de un festival más que congregue a miles de personas, y como todos los otros festivales, todos los otros eventos masivos, que también tengamos un saldo blanco. Gracias, buena tarde. Creo que sería abundar y señalar, quizá en el debido respeto, en el respeto al debido proceso, la participación de los empresarios. Hablan sobre una situación que quizá fueron coaccionados. Sí me gustaría saber si esta línea de investigación apunta hacia esa situación, amenazas, extorsión como tal, o acudieron por su propia voluntad. La participación de los funcionarios, me gustaría saber, para no dejarlo en duda, si estamos hablando del integrante de Protección Civil, del directivo del ayuntamiento. Dentro de este análisis, si pudiéramos estar frente a una situación similar de una operación Enjambre, ¿qué se espera de la declaración del presidente municipal, Javier Torres? Si alguno de estos elementos dentro de esa declaración pudieran apuntarnos a una situación en la cual se le pudiera llegar a detener o a alguno de los integrantes del ayuntamiento, y si esta situación, dado que se develó y que los grupos delictivos no actúan en un solo ayuntamiento, ¿cómo estamos en el resto de los municipios, particularmente hacia el norte del estado? Si tienen después de esta situación alguna referencia de algunos municipios de esa zona. En la conferencia del lunes yo hacía la pregunta, y creo que es relevante, a lo mejor al día de hoy, ya con los detenidos, saber a qué grupo, a qué fracción nos estamos enfrentando. Yo creo que a lo mejor con las declaraciones de los detenidos, y así saber hacia dónde apunta esta situación de los responsables. Pero particularmente sí sería la situación del municipio de Fresnillo. ¿Qué tan grave puede ser de que quizá en otros sectores se esté dando este tipo de extorsión, así como en otros municipios? Gracias. Sí, gracias, Omar. Mira, para iniciar el tema de nuestras víctimas, de las personas jóvenes empresarios. Los dos que tenemos documentados que participaron, te repito, bajo una causa penal, seguramente fue bajo caución. Recordar cómo es el tema de extorsión, ¿no? Tampoco no podemos responsabilizar de todos aquellos. Lo que sí pedimos es informar en el momento preciso, a través de la denuncia, confiar en las autoridades, evitar que esto continúe escalando. La participación que tuvieron los dos funcionarios de Fresnillo, o cuál fue el motivo, uno de ellos indica que fue circunstancial, y me refiero al compañero de Protección Civil. En algún momento yo comentaba que el examen médico toxicológico daba positivo para 5 personas. Este es un indicio principal. ¿Por qué? Porque nos puede establecer primero en dónde pueden estar estas 5 personas que estuvieron juntas, previo a ser privadas de la vida. Ya conforme se ha dado la investigación,
Lamentablemente en 3 de ellas no únicamente nos lo confirma un dictamen médico toxicológico, sino que también un análisis de sábanas de llamadas, es decir, la intervención de comunicaciones que amerita control judicial y que se debió de realizar, y nos posiciona nuevamente y nos confirma que esas 3 personas estuvieron juntas. De respecto al otro funcionario, tenemos conocimiento, ya lo comenté, que él tomaba decisiones muy importantes en el Ayuntamiento de Fresnillo. Desde el otorgamiento de obras, la gestión, la comunicación, el enlace con empresarios, enlace con la administración, pero también participaba en la organización de la Feria Nacional de Fresnillo. Recordar que ha sido cuestionada en los últimos años, ¿no? Que ha sido debatida. Vamos, hablar ahorita de lo que me comentaba de un operativo en Hambre. Creo que es muy precipitado. Sería muy irresponsable yo decirte. Yo lo que hago el llamado es al alcalde, así como nos hizo el pronunciamiento que exigía justicia y que iba a colaborar, realmente le tomo la palabra. ¿Por qué? Porque su participación, su testimonio, su comparecencia va a ser fundamental para poder esclarecer este hecho. Repito, estamos hablando de una persona que hoy está sin vida, un funcionario de alto nivel. Como ya lo comentamos, las personas detenidas de Durango, de Sinaloa, una persona, una adolescente más de Jerez. Y a esto quiero hacer referencia un poco a lo que incluso fue mediático esta semana, la publicación de un video. Quiero ser muy preciso. A la fiscalía un video no nos va a detener, pero también quiero que analicemos un poco más allá. La información que vierte de ese video, ¿dónde se genera, compañeros? La información se generó aquí. Aquí cuando se dan a conocer los nombres del general de división, el general de la 5ª Región Militar. Yo estoy seguro y puede ser que probablemente a partir de esto, a partir de estas acciones operativas, a partir de estas detenciones, a partir de estas mismas declaraciones que dan 3 funcionarios públicos, pueden salir más. Señores, lo hemos venido diciendo. Es una batalla que tenemos con el tema de redes sociales y más cuando es manipulado por los grupos delincuenciales. Analicemos bien ese video. Analicen bien el audio. Lo que les puedo decir de datos técnicos, que ese se origina de las páginas que publican acciones operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación. No estoy diciendo, y lo repito, ningún video nos va a detener. Las acciones y responsabilidad de las autoridades en contra del crimen es contra quien sea. Reitero, estimado Omar, hablar de un tema de una detención ahorita. No, lo que queremos ahorita es justamente agotar todas las líneas de investigación y que nos permita esclarecer este hecho. Repito, tenemos 10 personas en vida. Gracias, amigo. Nada más saber si ahora en el marca del Cártel Jalisco Nueva Generación, hacia allá se apuntaría la responsabilidad. No, señor, está muy bien definido dónde son los detenidos y cuál es la participación. Lo que quiero decir es que no caigamos en este tipo de situaciones. A ver, yo he escuchado de una responsable, ¿no?, a quien reconocemos su trabajo como Verónica Trujillo, y lo que siempre he escuchado que me dice, yo antes de compartir, primero verifico la fuente. Eso es lo que pedimos nada más. No se le puede limitar a ninguno de ustedes qué es lo que comparten, qué es lo que difunden. La libertad de expresión. Únicamente sí verificar la fuente y saber realmente qué es lo que se está compartiendo. Yo te lo puedo dar con datos técnicos y datos del Gabinete de Seguridad Nacional, que se lo comenzaron a mover a partir de un grupo antagónico al que estamos investigando. Gracias. Fiscal, preguntarle acerca de el ganadero y el ex regidor de Durango, si se tiene información de cómo llegaron a Zacatecas o si fueron privados de la libertad allá en su ciudad de origen. También preguntarle acerca de las cuentas que mencionaba, si las cuentas congeladas son del municipio o son personales, y de igual manera si las que están en investigación también si corresponden al municipio o son personales. Y finalmente, por lo que menciona de este funcionario de Fresnillo que tenía una gran relevancia con programas y ciertos asuntos monetarios, por así decirlo, también podría ser ahí un mensaje o un acto de que esté involucrado él mismo en las situaciones de extorsión. Sería todo. Muchas gracias. Sí, mira, no tenemos denuncias ni de ninguna de las 10 víctimas.
no había una denuncia, ya fuimos esclareciendo poco a poco. Algunos se ausentan de su domicilio desde el 16, el 17 y uno más del día 18. El que sí ya tenemos un dato de prueba que fue privado de la libertad, es el único, es el del empresario reconocido, Castrejón, ¿no? Que él es víctima de privación ilegal de la libertad. De los demás, de las entrevistas recabadas por familiares, por testimonios, de los otros ninguno fue privado de la libertad, ¿no? Es decir, por un tema voluntario salieron de su hogar. Simplemente se perdió la comunicación. Justamente esta persona de Durango, justamente la persona del TEUL, es lo que está investigando, es la línea de investigación. De la del TEUL ya tenemos asegurado el vehículo de la víctima. De hecho, fue la que se aseguró en un primer momento. Y te quiero decir, el evento se da entre las 5 de la mañana a 7:15, los 3 eventos del pasado sábado. Hasta las 5 de la tarde del sábado es cuando se detona el reporte de la persona del sector productivo de TEUL. Ahí es cuando nos alertamos y empieza a cerrar la coincidencia. Se asegura el vehículo, te repito, ya lo tenemos asegurado. Al día de hoy tenemos 4 vehículos asegurados de nuestras víctimas. Tenemos conocimiento, repito, que 3 de ellas se encontraban juntas y 3 más se encontraban juntas en otro, es decir, 2 grupos de 3 cada uno, que fueron que se trasladaron de manera propia y voluntaria. Respecto a las cuentas. Tenemos 14 cuentas que están siendo analizadas, entre ellos hay 9 congeladas. Hay entre personas físicas, personas morales. Por tema del sigilo de la información, no te podría comentar, pero sí te puedo decir que lo estamos trabajando directamente con la unidad de inteligencia financiera. Ahorita, aunque quieran hacer algún movimiento, pues realmente ya todo queda en registro. Algunas ya están congeladas, que evidentemente ya no les permite hacer un movimiento alguno, pero hay muchas que están siendo analizadas de un tema de investigación financiera. En el tema del ganadero, ¿qué línea se sigue? ¿Igual también de extorsión o alguna Conexión con situación? Fidel. Él era parte de, le ayudaba en la organización de la feria. ¿Otro? Para no dejar vacío, ¿eh? Buenas tardes, Hola, Mario. fiscal. Nos queda claro que evidentemente el tema sigue siendo Fresnillo el epicentro de todo el diagnóstico, como viene el proceso y las líneas de investigación. Lo natural aquí sería preguntar la clave de la declaración requerida al presidente municipal. ¿Abre la ventana a una eventual posible o un eventual posible involucramiento de recurso público a partir de la extorsión en el otorgamiento de obras, en el otorgamiento de programas y que finalmente conlleve a que finalmente todos los empresarios dedicados a un mismo ramo pudieran estar, como lo advierte desde el primer momento, a lo mejor de manera voluntaria o bien coaccionados, integrados en esta dinámica que pudiera abrir un escenario todavía mayor, y por eso la pregunta es, ¿la clave en todo esto va a ser la declaración del presidente municipal? Va a ser parte fundamental, como bien lo analiza usted, estimado Mario. Justamente esa es la línea que no podemos pasar y no podemos dejar de agotar. Todos tienen una coincidencia. Lo digo con manera muy respetuosa, ¿no? El municipio de Fresnillo. Fresnillo es el municipio más potente hablando económicamente y comercialmente, incluso poblacional. Pero sí es necesario establecer qué es lo que está pasando. Es necesario poner muchísima atención. Hoy, de las 218 carpetas de investigación en delito únicamente de extorsión, Fresnillo es el número 1 en el estado de Zacatecas. Y nos habla de extorsión física y extorsión de llamada extorsiva. ¿Qué nos orienta? A trabajar aún más. Este año hemos logrado la detención de 41 personas por extorsión, en lo que va del año. El año pasado, en todo el año fueron 51 personas. Ahorita, superando los 6 meses, van 41 personas detenidas. Los esfuerzos que se está haciendo desde el Gabinete de Seguridad Nacional, que desde luego en Zacatecas lo estamos replicando en la Fiscalía y en la Mesa Estatal de Construcción de Paz, son contundentes. Pero necesitamos, por favor, de la participación ciudadana. Y en el caso en específico, lamentablemente hay una conexión, que ya lo referí. Va a ser muy importante, va a ser parte esencial la manifestación del presidente municipal. Es más, él podría ser hasta víctima de extorsión, pero él sí está obligado, al igual que los funcionarios públicos, a denunciar y a poner cartas en el asunto. Gracias. ¿Por qué no hubo denuncia? Todos se encontraban en el mismo punto, todas las víctimas.
No hubo denuncia, no, fueron distintos puntos. De acuerdo al análisis que traemos a través de la intervención de comunicaciones, son diversos puntos. Incluso 3 de ellas estuvieron aquí en Zacatecas. Bueno, primeramente en Fresnillo, Zacatecas, y luego regresaron a Fresnillo. Otros de su manera cotidiana, de manera diaria, salieron de Zacatecas a Fresnillo. La misma situación pasó con el de Teúl, iba en camino hacia Fresnillo. El único que tenemos, repito, un dato que fue privado de la libertad es el empresario reconocido Castrejón. Los demás se tiene una movilidad, un comportamiento normal hasta el momento. Desde luego el resultado pues, ha sido muy lamentable. ¿Tiene un límite para que se presente el alcalde a declarar? Y en caso, ¿se podría dar el caso de que no quisiera? Fue citado para el día de mañana. El día de ayer acudimos a la presidencia municipal de Fresnillo. Él por temas personales, por temas de salud, pidió dispensarse el día de ayer. Repito, y así esa manifestación, porque a veces es lo que se queda en público, ¿no? Como si no estuviéramos trabajando, no estuviéramos haciendo. Creo que han visto los avances tan significativos en un asunto de verdad muy, muy complejo. Para nosotros su participación, su manifestación, reitero, va a ser esencial para poder avanzar o incluso esclarecer. Repito, incluso él puede ser víctima de extorsión y no lo ha manifestado, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al comportamiento que se está dando en este caso tan complejo. ¿Hay más personas que no hayan acudido a declarar o solamente el alcalde? Tenemos 2 funcionarios del municipio de Fresnillo manifestando misma situación. No, 2. ¿Cómo es obviamente el mensaje que se da para la comunidad empresarial? Pues obviamente también debe de llevar una ampliación en el sentido del mensaje que citaba el secretario de Gobierno y obviamente en el caso particular de su dependencia en la investigación que está llevando a cabo por la notoriedad y la relación que tenían entre el funcionario municipal y algunos de los sectores, como es el caso de bares o el caso de construcción. Comentarlo en el sentido de que pues obviamente esto ha trascendido, impactado y sobre todo ha permeado en otros empresarios de otros rubros, no solamente del sector norte del estado, hablemos Fresnillo, Río Grande, Sombrerete u otros municipios, también la propia capital, leyendo el documento que emitieron las propias cámaras y en general todo el estado, que eso es lo que yo me gustaría saber, si fuera usted o la opinión del secretario general de Gobierno, ¿qué mensaje se le manda a la comunidad empresarial de que no vayan a creer que son ellos el objetivo de esta investigación una vez que se ha planteado lamentablemente la muerte de estos empresarios y que bueno, pues abre un campo de oportunidad, llamándolo de alguna manera, para generar certeza de que no haya colusión entre algunos de ellos y grupos del crimen organizado, sea en el norte, el centro o el sur de propio Zacatecas? Gracias. Mira, en primer momento coincido y acompaño el mensaje del secretario general de Gobierno. Manifestar, transmitir esa seguridad, esa tranquilidad, ese compromiso institucional que tenemos. Es un hecho que nos consternó y nos pega a todos, ¿eh? Y te lo hablo yo desde lo institucional y de lo personal. Entonces, bien decías, no está direccionada la investigación hacia las víctimas. Lamentablemente no teníamos una denuncia previa a que estos hechos pasaran. Ahorita tenemos que agotar todo lo necesario, todo lo que se dé. Tenemos muy bien definido un epicentro. Tenemos muy bien definido un detonante, que es la extorsión. Entonces, en ese mismo posicionamiento, es necesario también esa cercanía, esa comunión entre sociedad, entre cámaras y entre autoridades. Yo hago nuevamente ese llamado a la denuncia, a tener esa confianza. En estos días he tenido la oportunidad de reunirme con algunos empresarios, muchas llamadas telefónicas con algunos constructores o de otras áreas, y me han consternado esta situación, ¿no? Evidentemente, repito, es algo que no podemos negar, no vamos a invisibilizar, al contrario, al día de hoy se está atendiendo, pero sí queremos mandar esa seguridad. Cuando hay un llamado, cuando hay un acercamiento a tiempo, hay muchas cosas que podemos detener. Detener e intervenir de manera inmediata puede ser a través de la detención o una pronta judicialización a través del cumplimiento de una orden de aprehensión, como ha sido el caso. El de junio de 2026, el caso que tenemos de la persona detenida, 2 días bastó, menos de 48 horas a partir de que nos tuvieron la confianza hasta que se logró la detención de esta persona. Gracias.
Para el secretario general de gobierno. ¿Es posible que en otros municipios, secretario, se realice el operativo Enjambre? Bueno, ya lo dijo el fiscal. Es muy precipitado pensar en una acción de ese tipo por la federación, por parte de la federación. Sin embargo, hay que reconocer también, desde el gobierno del estado lo hemos dicho muchas veces los gobiernos municipales, el municipio como tal, es una figura vulnerable. Por eso el esfuerzo que se ha hecho de fortalecer a sus policías para que tengan mayor fuerza, tratando de que se genere más estabilidad y de que también se avance en el proceso de pacificación y que los funcionarios públicos sean o tengan menos vulnerabilidades frente a la delincuencia organizada, al igual que la sociedad tenga más protección. Por eso, independientemente de hablar de un operativo Enjambre y de la posibilidad de que eso suceda, pues nosotros, por supuesto, que estaríamos abiertos a colaborar con el gobierno federal en la investigación en cualquier municipio, en cualquiera. Porque la misión, la tarea, el objetivo es fortalecerlos. Y si un operativo, llámese Enjambre o cualquier otro tipo de operativo, que permita que los municipios se fortalezcan, pues por supuesto que lo vamos a hacer y vamos a colaborar. Y agregando un poco a esta pregunta, simplemente decirles que el tema de la extorsión en Zacatecas, como en México, está siendo atendido como un tema prioritario. No podemos negar que es un fenómeno que existe, es un fenómeno poco denunciado, pero aquí en Zacatecas se le está poniendo especial énfasis a este delito y lo vamos a seguir haciendo. Ya lo mencionó el fiscal. Cuando hay denuncia, en el caso de los materiales pétreos, que ya lo referimos también, de manera casi inmediata hubo acciones y hoy hay una persona detenida que tenía que ver con este esquema de extorsión que estaba afectando precisamente también a la clase empresarial, específicamente a la clase constructora. Entonces, nuevamente, nada más hacer el llamado a la ciudadanía a que confíe en las autoridades, a que denuncien en caso de que sea necesario y, por supuesto, reiterar la voluntad del gobierno del estado a colaborar con el gobierno federal si es necesario. Hay que decirlo, la Fiscalía General de la República tiene plena coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero también si en algún momento en Zacatecas la Federación plantea un operativo Enjambre, por supuesto que nosotros estaríamos con total apertura a que se hiciera, porque la idea es justamente que los municipios, si es necesario, se purguen para fortalecerse, porque al final quienes van a ser los beneficiados de esos van a ser los pueblos de cada uno de los municipios. Gracias, compañeros, compañeras. Con todas las preguntas, muchas gracias a los medios por acompañarnos.